Bienvenidos hermanos y amigos nuevamente al estudio de la palabra de Dios después de algunos días que no hemos podido sacar nuestro video, pero nuevamente ya estamos reunidos para seguir aprendiendo y seguir recordando las enseñanzas que tuvimos también a lo largo de nuestra vida. Y hoy día nos toca considerar Daniel capítulo 10 y vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda, pero también entendiendo que hay cosas que tenemos que detenernos para sacar nuestra propia enseñanza. Entonces, empieza esta porción diciendo, el versículo 1, diciendo lo siguiente. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra y Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Entonces vemos aquí que Daniel, cuando escribe esta porción, entonces dice que se ubica en el tercer año de Ciro. Para este tiempo ya muchos exiliados habían regresado a Jerusalén bajo el liderazgo de Esdras. Y lo encontramos en Esdras capítulo 1 y 2. Por motivo de tiempo no lo vamos a leer, pero simplemente para recordar. Ahora, dice que vino palabra a Daniel. La palabra dice que es verdadera y el conflicto grande. Daniel 10 fija el escenario de esta profecía de Daniel 11, como vamos a ver más adelante. Pero Daniel 10 va preparando lo que sería la visión de Daniel 11, la cual describe un tiempo de gran persecución y prueba para el pueblo de Israel. Ahora, la palabra de Dios siempre es verdad, o sea, no tiene error. Entonces, sin embargo, también dice, había un conflicto grande. Y ese conflicto grande se refiere a la aflicción para el pueblo de Dios, En el versículo 2 dice, en aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Entonces, dice que estuvo afligido Daniel por estas palabras que quizás le iba a ser transmitida. 3 semanas. Afligido, quizás porque Esdras enfrentaba una oposición muy severa, ¿no? Para reconstruir el templo. Entonces estaban los burladores, estaba de repente la gente, de repente, si bien es cierto, tenía que trabajar, entonces, pero también darle el tiempo para la reconstrucción del templo. Ahora, es interesante que Daniel no regresa con el grupo de exiliados, no regresa con este grupo, porque ya Daniel por este tercer año de Ciro ya estaba cumpliendo alrededor de los 84 años y es por eso que él no regresa ya. Ya estaba dedicado a su propia vida, a las cosas que tenía que hacer con el rey y entonces por eso es que no regresa Daniel. En el versículo 3 dice también la escritura, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces vemos aquí a Daniel, que tanto fue la visión que estuvo, el estado del corazón de Daniel era tan afligido que no tenía la necesidad o no tenía las ganas de comer, de beber carne, vino y las cosas que se ponían
delante de la mesa. Sin embargo, vemos aquí a Daniel que dice la Escritura hasta que se cumplieron las 3 semanas, 21 días. Entonces fue lo que Daniel entonces puso en su corazón no comer. El versículo 4 al versículo 6 nos habla de algunas características de un hombre, ¿no? Versículo 5, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y sigue la escritura. Pero en el versículo 4 dice que Daniel estaba a la orilla del gran río Hiddekel, ¿es cierto? Entonces vemos acá que Daniel estaba entonces orando y meditando en lo que próximamente le vendría a Daniel, y quizás estaría pensando en la visión. Del versículo 4 al versículo 6, algunos piensan que este era Jesús, al notar la descripción como en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, del verso 12 al 16, dice la escritura, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, y vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, sentado de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Y continúa la escritura. Entonces, más o menos algo parecido se detalla en el capítulo 10 de Daniel, en los versos 4 al 6. Entonces, dice la escritura, entonces en el versículo 6, su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Entonces algunos han pensado que de repente es nuestro Señor Jesucristo. Pero algunos dicen, pero en el versículo 13 dice que vino Miguel a ayudarlo, pero ¿acaso Jesús necesitaría ayuda? De ninguna manera. Era otro ángel entonces que aparece allí. Los compañeros de Daniel, dice el versículo 7, los compañeros de Daniel estaban aterrados, pero no veían a nadie, dice la escritura, se apoderó de ellos un gran temor y huyeron a esconderse. Pero estos hombres, dice el versículo 7, no vi aquella visión. Daniel dice, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. O sea, no lo vieron. Solamente Daniel tuvo ese privilegio de poder ver esta visión. Pero los hombres que estaban con Daniel huyeron. Solo Daniel pudo ver aquella visión. Daniel pudo ver lo que sus compañeros no llegaron a ver. Huyeron y se escondieron. ¿Es cierto? Su temor era muchísimo. Como dice el versículo 7, se apoderó ellos un gran temor y huyeron, dice, y se escondieron. Tanto era el temor que ellos tuvieron que ir a esconderse para aplacar ese temor que ellos tenían. Y al versículo 8 y 9
vemos la reacción de Daniel a la visión del hombre. Dice, no quedó fuerza en mí. Él fue deshecho por esta visión. Versículo 8 dice, mi fuerza, dice la escritura, no quedó fuerza en mí. Todas sus fuerzas se debilitaron. Y dice también, y se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Y esa palabra desfallecimiento nos habla de una palidez, ¿es cierto?, que quizás tenía Daniel en ese momento. Entonces, vemos aquí entonces que Daniel queda de alguna manera sin fuerza, sin vigor, ¿no es cierto?, para poder estando de pie. Pero sin embargo, Daniel escucha una voz y una mano que le toca, y esa mano que le toca fue fortalecido por el toque de una mano. Él fue fortalecido y le dice, Daniel, muy amado. Y esto lo encontramos en el capítulo 9, el verso 23, donde dice, tú eres muy amado. Luego, en el capítulo 10:11 que acabamos de leer, 10:11, dice, y me dijo Daniel, varón muy amado. Y en el capítulo 10, en el versículo 19, dice, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Es interesante cómo es que a Daniel se le dice que era un hombre muy amado por Dios, ¿no? Y así Dios nos ama a cada uno de nosotros, ¿no? Sin embargo, nosotros somos los que muchas veces nos alejamos de Dios. Sin embargo, acá tengo que decir que Dios nos ama tanto que ha entregado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros ahora podamos tener victoria sobre el pecado. Así que nosotros también somos muy amados de parte de nuestro Dios. Dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que reforcémonos y alentémonos unos a otros con estas palabras, que Dios nos ama a cada uno. Dios te ama a ti, Dios me ama a mí. Y entonces sabemos que somos muy amados porque nuestra salvación, nuestra vida, dependió mucho de nuestro Señor Jesucristo, como Él se entregó por cada uno de nosotros. Y bueno, Daniel fue favorecido con una revelación grande y luego se puso en pie, pero dice que fue temblando, se puso de pie y tenía que prestar atención entonces a lo que vendría. El verso 12 al 14 de Daniel 10 es la explicación del ángel. Dice el versículo 12, y él ha cumplido, versículo 12 dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, Daniel estaba en una oración, ¿no?, por 3 semanas, constantemente, sin cesar, como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, orar sin cesar. Y dice, yo he venido, dice este ser angelical, yo he venido, ¿no es cierto?, y no nosotros como hijos de Dios, no podemos pasar por alto la oración aún en nuestras vidas, porque siempre hay una guerra espiritual. Entonces, termino este pasaje hablando acerca del rey de Persia.
Dice que el rey de Persia se opuso. Este príncipe era algún tipo de ser angelical, malvado, y se oponía a la palabra de Dios. Príncipe, porque tenía gobierno, autoridad. Era un demonio de grande rango, el cual se opuso a la respuesta de la oración. Jesús se refería a Satanás como el príncipe de este mundo. Y lo encontramos Juan capítulo 12, el verso 31, dice lo siguiente, Juan 12, 31, y con esto vamos terminando también. Dice la Escritura: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces vemos ahí al Señor Jesucristo teniendo autoridad, ¿no? Pero se le llama así al diablo, ¿no es cierto?, al príncipe de este mundo. Y hay otros pasajes, por ejemplo, en Juan capítulo 14, verso 30, y Juan capítulo 16, versículo 11. Y como sabemos, está bien organizado este reino satánico, ¿no es cierto?, como dice Efesios 1:21, como está en Efesios 6:12 y también como está en Colosenses capítulo 1, verso 16. Dice que este ser angelical vino para ayudarme. La oración es sumamente importante y debemos rogar al Señor siempre. Así que le dejamos este estudio, nos hemos pasado del tiempo. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y será hasta el próximo video.